Hola chicos, espero estén todos bien. Continuando con nuestra sesión de soporte cardiovascular avanzado, hoy día vamos a ver el streaming de manejo del paro respiratorio. Los contenidos a abordar en la presentación, bueno, fundamentalmente la definición del paro respiratorio, qué hacer ante un paciente que presenta esta condición, dispositivos utilizados a lo largo del manejo y además tópicos básicamente en relación al manejo básico del paro respiratorio. Esto quiere decir lo que tenemos que saber sí o sí, ¿ya? Y ahí se comprende el uso de mascarilla con bolsa autoinflable y también el uso de dispositivos básicos en la vía aérea. Y por otra parte vamos a tocar tópicos relacionados al manejo avanzado del paro respiratorio con el uso de dispositivos avanzados, que ahí los vamos a ir viendo a lo largo de la presentación. Definición: para partir de lo que es un paro respiratorio, se define como un paciente adulto que está inconsciente, cuya frecuencia respiratoria o la respiración que está llevando a cabo es totalmente inadecuada para mantener una adecuada ventilación y oxigenación. Esto es muy importante que se lo graben aquí presente, que siempre tiene que haber pulso, si no, de lo contrario, pasamos a paro cardiorrespiratorio y el algoritmo de manejo y todas las medidas de manejo son totalmente distintas a las que vamos a tocar en esta presentación, ¿ya? Paciente inconsciente que frecuencia respiratoria o la respiración que sostiene no es capaz de mantener una adecuada ventilación y oxigenación del organismo. ¿Qué hacer en torno a este paciente que presenta esta condición? Bueno, en toda evaluación de paciente que presenta paro respiratorio, cardiorrespiratorio, etcétera, siempre hay que evaluar el estado general, la respiración y el pulso. O sea, son elementos básicos del Basic Life Support, ¿ya? En caso de presentarse el paro respiratorio, la medida fundamental, hagamos lo que hagamos, instalemos o no, o intubemos o no al paciente, utilicemos mascarillas autoinflables o no, lo que sea, siempre va a ser el algoritmo del siguiente, o sea, iniciar una ventilación cada 5 o 6 segundos con un segundo de duración idealmente, lo cual completa alrededor de 10 a 12 ventilaciones por minuto, ¿ya? Y una vez iniciada esta ventilación, como en todo manejo de paro respiratorio o cardiorrespiratorio, siempre la evaluación es cada 2 minutos. Y a los 2 minutos, evaluar obviamente la posibilidad de la reanimación cardiopulmonar, producto de que como es una condición que predispone potencialmente a una falla cardíaca además, podemos pasar a un paro cardiorrespiratorio y ahí el manejo cambia absolutamente, ¿ya? Por lo mismo, siempre hay que tener presente y tener cerca, digamos, un carro de paro y estar disponible el desfibrilador para iniciar RCP de ser necesario. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en un paciente de estas características? Ya algo mencionamos recién. Comprobar si responde la persona. Esto se hace al llamarlo por su nombre o al golpearlo suavemente. Obviamente, ver el estado general además y comprobar si es un paciente que responde, digamos, con respiración, si está respirando normal o si simplemente jadea o no respira, ¿ya? En este caso, lo que tenemos que hacer de inmediato es activar el sistema de respuesta a emergencias. Antes de iniciar cualquier otra medida, activar la respuesta de emergencia, ¿ya? Posterior a ello, lo primero que tenemos que hacer es buscar el pulso carotidio o el pulso femoral, ¿ya? El que sea más cómodo como para acceder en primera instancia, ¿ya? Idealmente, el pulso se debe buscar entre 5 a 10 segundos. Si no se encuentra, se debe iniciar obviamente la reanimación cardiopulmonar porque esto es un paro cardiorrespiratorio. En el caso del paro respiratorio, a este punto debiéramos encontrar pulso y por lo tanto el manejo es totalmente distinto y abocado hacia mejorar la ventilación y por lo tanto la oxigenación del paciente, ¿ya? Y continuando con la evaluación, obviamente una vez encontrado el pulso o no, bueno, en este caso no, acceder siempre a un monitor y capacidad de desfibrilación. Ahí ya eso es más relacionado al paro cardiorrespiratorio. ¿Qué es lo que nosotros utilizamos para ventilar? Y aquí vamos a ir desmenuzando cada uno de estos elementos a lo largo de la presentación. Tenemos como opciones la mascarilla con bolsa autoinflable, que ese es un elemento básico que debemos manejar, ¿ya? Y los complementos relacionados a ello, básicamente las cánulas, tanto orofaringia como nasofaringia, que son dispositivos básicos para la vía aérea y para mantener en el fondo la apertura mínima de estas, ¿ya?
Y por otra parte, también tenemos dispositivos avanzados de la vía aérea, como lo son la mascarilla laringea, el tubo laríngeo, el tubo esófago-traqueal y el tubo endotraqueal. Más adelante vamos a ver ciertas particularidades de cada uno de ellos y cuándo se deben utilizar. Manejo básico del paro respiratorio. Bueno, yo le quise poner este título, en verdad este término no existe. Es básicamente para hacer referencia a que básicamente lo que se tiene que aplicar acá son maniobras de ventilación y de reanimación que tenemos que saber sí o sí. O sea, lo que les diga yo en este punto tenemos que manejarlo sí o sí, ¿ya? Que es básicamente el uso de la mascarilla con bolsa autoinflable, el uso de dispositivos básicos, el suplemento con oxígeno y la aspiración. Ahí vamos a ir viendo todos estos elementos. Entonces, en este punto del manejo básico, lo que se toca básicamente son los siguientes aspectos. El primero es la administración del oxígeno adicional. Es decir, una vez que yo tengo el diagnóstico de un paro respiratorio, tengo que estar o tengo que tener al alcance oxígeno adicional. Si es un paro solamente respiratorio, lo único que necesito es una saturación mínima de oxígeno mayor o igual al 94%. No se recomienda ninguna otra medida adicional, solamente esta meta, ¿ya? Si tenemos un paro cardiorrespiratorio, ahí cambia absolutamente el enfoque y ahí el oxígeno que se tiene que dar es tal que obtengamos una FiO2 del 100%, ¿ya? Ahí no hay alternativa. Una vez que tengo este acceso a oxígeno, lo que debo manejar como conceptos es la apertura de la vía aérea, ¿ya? Administrar ventilación básica, acompañándome o no de uso de dispositivos básicos y un elemento no menos importante, la aspiración de la vía aérea. Ahí vamos a ir viendo cada uno de los puntos. En relación a la apertura de la vía aérea, porque ya ahí se menciona a la administración de oxígeno, en el caso para mantener una buena apertura de la vía aérea, lo que se recomienda hacer es extender la cabeza y desplazar hacia anterior la mandíbula o, dicho de otra manera, elevar el mentón. Acá tenemos a este paciente, que es el típico paciente o que se puede presentar, digamos, en forma bastante frecuente, en la que se ve como todo lo que es lengua está caído, en términos bastante simples, hacia la pared posterior de la faringe y por lo tanto tapando toda la vía aérea. Esto es una condición muy frecuente en estos casos, o sea, se pierde la tonicidad de todos los músculos de la faringe y con ello la lengua se retrotrae y cae hacia la pared posterior de la faringe. Con las maniobras de extensión de cabeza y elevación del mentón, ¿qué es lo que hacemos? Elevar fundamentalmente esta lengua que está caída y liberar un poco la vía aérea principalmente. ¿Ya? Aquí hay un caso especial que se escoge, digamos, no seguir este camino, sino que el camino de la tracción mandibular. ¿Ya? La tracción mandibular, la finalidad es llevar la lengua, digamos, hacia una parte más superior y con esto también vamos a liberar un poquito la vía aérea. ¿Cuándo se escoge esta medida? Cuando hay una sospecha o ya comprobado de que hay un traumatismo en el paciente que estamos viendo. ¿Ya? Sin embargo, y pese a todo, eso, o sea, esto es lo que se recomienda obviamente, pero si esta medida no resulta, no es efectiva, de todas maneras lo que se recomienda es extender la cabeza y elevar el mentón. Aun cuando haya trauma cervical, debemos hacer esto, ¿ya? En cuanto a la ventilación básica, una vez que tengo permeable o libre la vía aérea, debo ser capaz de administrar ventilación, ¿ya? Hay distintas modalidades. Ventilación boca a boca, como lo podemos ver acá, clásicamente sabido, medida de primeros auxilios y todo lo demás. Pero además hay otras modalidades. Ventilación de boca a dispositivo de barrera, o también conocida como mascarilla de bolsillo, y también tenemos la ventilación con mascarilla y bolsa autoinflable, ¿ya? Que esta es la más efectiva en este paso y es lo importante que se tiene que grabar de esta presentación, ¿ya? Respecto a la ventilación con mascarilla de bolsillo, unas pocas palabras. Acá se ve como el reanimador que está atendiendo al paciente sostiene una mascarilla, ya con sus dos manos, fijando una mano con la mandíbula y otra mano hacia la región maxilar, ya. Y fíjense cómo está la posición de la cabeza del paciente, es decir, está con cabeza extendida,
¿ya? Y la mandíbula traccionándose, digamos, hacia anterior, ¿ya? O elevando la mandíbula como tal, ¿ya? O sea, tenemos libre la vía aérea y además el operador está suministrando el aire necesario, cosa de que llegue normalmente hacia los pulmones, ¿ya? Otra medida entonces para suministrar aire en este punto corresponde a la mascarilla con bolsa autoinflable, ¿ya? Lo recomendado en todas partes es utilizar toda vez que haya un paro respiratorio, ¿ya? Importante sí es conocer un poco más de esta mascarilla, que bueno, acá lo que tenemos, lo que estoy apuntando acá con el puntero es el balón autoinflable, ¿ya? Que uno una vez que realiza una compresión en el balón, es capaz de inflarse nuevamente, ¿ya? Esto mismo está conectado en su parte, digamos, trasera, ¿ya? Hacia o tiene una entrada, digamos, a lo cual se le puede conectar una bolsa con reservorio y esta a su vez tiene una toma de oxígeno. Esto es fundamental realizarlo cuando se quieren tener unas FiO2 mucho más elevadas de la FiO2 ambiental y mantener esta FiO2 dentro de la mascarilla, ¿ya? Y hacia el otro extremo tiene una válvula que es unidireccional. ¿Eso qué me permite a mí? Me permite que el paciente solamente haga la maniobra de respiración o de toma de aire proveniente del balón, ¿ya? Pero no así que el aire que exhala el paciente se pase a la mascarilla, ¿ya? Eso es fundamental, me proporciona solamente un flujo desde la mascarilla hacia el paciente. Y esto va conectado a una mascarilla que es la que se fija al paciente como tal, ¿ya? Esta foto que vemos acá arriba es el clásico ambú, ¿ya? Que es idóneo tenerlo en la urgencia, sobre todo, o en unidades de alta complejidad. Y esta mascarilla, o sea, esta bolsa con bolsa autoinflable, digamos, no es el ambú, es un producto bastante parecido, similar, también que se encuentra en estas unidades, ¿ya? Lo importante también tener presente es que lo que se ve acá, se nota acá fundamentalmente que también tienen una válvula estas mascarillas con bolsas autoinflables, lo cual permite controlar la presión de aire que estoy infundiendo al paciente. Tienen un límite que es de 40 centímetros de agua, de tal forma que si yo infundo mucha presión al momento de apretar el balón, esa válvula se abre y permite la liberación de la presión, cosa de no pasar al paciente más de 40 centímetros de agua hacia la vía respiratoria, esto pudiéndose asociar a barotrauma, ¿ya? Obviamente, si yo quiero o necesito mayores presiones, estoy demasiado preocupado, digamos, para sostener una buena ventilación, esta válvula se puede ocluir y bloqueo toda liberación de presión además, ¿ya? Eh, Otra cosa importante, bueno, además de que existen varios tipos, es lo que quiero yo que tengan presente acá, que no se necesita estar grandemente capacitado para operar esta mascarilla. Es lo fundamental que ustedes tienen que operar en este punto, ¿ya? Y por último, otra cosa que les quiero mencionar es que esta mascarilla, al extremo libre, digamos, esa mascarilla se puede retirar. A ese extremo se puede conectar también otros dispositivos, como los dispositivos avanzados que vamos a ver más adelante. Una mascarilla laringea o un tubo endotraqueal, por ejemplo, se pueden conectar al extremo de esta mascarilla. ¿Ya? Eso es importante tenerlo presente y lo vamos a ver un poco más también en los pasos prácticos. Bueno, en relación a la ventilación, tenemos dos modalidades posibles o dos escenarios posibles. El primero es cuando se enfrenta solamente un reanimador al paciente que está en paro respiratorio. Acá, como pueden ver, está operando con una mano, está fijando la mascarilla hacia la cara del paciente, al rostro del paciente, y fíjense lo que hace con el primer y el segundo dedo de la mano derecha en este caso, que es una C, ¿ya? Con eso se asegura de fijar la mascarilla hacia el rostro. Y miren cómo está con el tercer, cuarto y quinto dedo, lo que está haciendo es ayudar la fijación de esta mascarilla hacia la mandíbula. Además, lo que hace con estos tres dedos es la tracción mínima hacia anterior, por lo tanto, elevación del mentón. Y fíjense además cómo está el cuello, obviamente, volvemos a lo mismo, está en extensión, ¿ya?
y con su mano izquierda está operando el balón o la bolsa autoinflable, ¿ya? En el caso de que hayan dos reanimadores, uno asume en su totalidad, en su integridad, la fijación de la mascarilla, ¿ya? Ahí fíjense cómo la operadora está con dos manos fijando la mascarilla y la segunda persona es quien infunde el aire a través de la compresión de la bolsa autoinflable. Aquí es muy importante tener presente, ya sea que teniendo un reanimador o dos reanimadores, ¿ya? Siempre se tiene que estar viendo si presenta el paciente elevación del tórax, lo cual nos indica que está pasando aire a la vía aérea. Dentro de los dispositivos básicos y complementarios para un buen manejo básico de la vía aérea, corresponden acá la cánula orofaringea y la cánula nasofaringea. Ambas se utilizan para permeabilizar la vía aérea en casos especiales, ahí los vamos a ir tocando más adelante. ¿Ya? Acá lo que les presento es una cánula orofaringea. Fíjense la curvatura que tienen, que es básicamente para poder alojar y traccionar la lengua hacia anterior, evitando que caiga hacia la pared posterior de la faringe. Y también tenemos la cánula nasofaringea, la cual obviamente es más delgada, es más larga, y la posición habitual en la que queda es como se grafica acá en este dibujo. ¿Ya? Respecto a la cánula orofaringea, como ya les dije, por esta curvatura que presenta, es capaz de sujetar la lengua y llevarla hacia anterior. Está contraindicada en pacientes que tienen una alteración leve de conciencia, ¿ya? O incluso aquellos pacientes que están soporosos. ¿Por qué? Porque la misma cánula es capaz, como estamos invadiendo la región faringea y laringea probablemente, podemos provocar un reflejo de vómito y este vómito provocarse o asociarse a aspiración de contenido gástrico hacia la vía aérea. Por lo tanto, no se ocupa en estos pacientes, solamente en pacientes inconscientes totalmente. ¿Ya? Se usa, digamos, o sea, en caso de que haya relajación de los músculos de la garganta, comprobada, ¿ya? En caso de que no haya efecto con la extensión del cuello y la elevación del mentón, ¿ya? También se ocupa o se suele utilizar asociado a la ventilación con mascarilla y bolsa autoinflable. Esto no hace más que asegurar un canal, digamos, o un canal adecuado en cuanto a la vía aérea superior para poder optimizar el flujo hacia la vía aérea inferior, ¿ya? También es útil en caso de que yo quiera aspirar la garganta, y vamos a tocar un poquitito tópicos de aspiración más adelante. Y también es útil en pacientes intubados, ¿ya? Lo cual proporciona esta, digamos, capacidad de que el paciente evite morder el tubo endotraqueal, ¿ya? Bueno, siguiendo con la cánula orofaringea, lo fundamental en la instalación, primero que todo, es limpiar la boca y la faringe de toda secreción, ¿ya? Aquí podemos encontrarnos de todo tipo de secreción, acá lo importante es limpiar toda esa secreción para evitar la aspiración, ¿ya? Una vez hecho este proceso, seleccionamos la cánula y que sea de un tamaño adecuado. Como podemos ver acá en la fotografía, lo que se señala clásicamente en la literatura y la evidencia es que esta cánula en esta posición tiene que ser del mismo largo que comprende el extremo anterior de la comisura labial y el ángulo mandibular. No debe ser ni más largo ni más corto. Al ser más largo, y hay que tener cuidado con eso, se puede asociar tanto a obstrucción laríngea como a traumatismo de la vía aérea superior. Y en el caso de ser cánulas muy pequeñas, el problema que tienen es que no fijan totalmente la lengua, por lo tanto no nos aseguramos de que la lengua no esté sobre la pared faríngea posterior, ¿ya? Y por último, una vez que escogimos la cánula, procedemos a insertarla. ¿Cómo se inserta esta cánula? Fundamentalmente con esta concavidad que vemos acá, en sentido totalmente opuesto a la lengua, es decir, hacia 180 grados respecto a la lengua, como se puede ver acá en la fotografía. Una vez que se inserta, básicamente con el extremo más pequeño hacia el paladar duro, una vez que se inserta y llegamos a la faringe, procedemos a girar en 180 grados la cánula. ¿Esto qué nos proporciona? Nos proporciona la posibilidad de agarrar, de sujetar la lengua y de traccionarla obviamente hacia anterior, ¿ya?
También puede introducirse en 90 grados, ¿ya? Y posteriormente girarla adentro. Lo que no hay que hacer por ningún motivo es insertarla en el mismo sentido en el cual se encuentra la lengua, ¿ya? Lo único que vamos a hacer con ello es arrastrar más hacia posterior la lengua y no vamos nunca a destapar esa vía aérea. Respecto a la cánula nasofaringea, bueno, es un tubo más bien suave. Hay que recordar que la apertura nasal son o sea, son mucho más pequeñas, ¿ya? Y es más rígida toda la cavidad nasal, ¿ya? Se constituye como una alternativa a la cánula toda vez que haya reflejo nauseoso. eh, es fundamentalmente reflejo nauseoso, por lo tanto es bastante aplicable en pacientes que están en un estado de semi-inconsciencia, por así decirlo, ¿ya? Por lo tanto sería una alternativa a la cánula orofaringea. Además, es una alternativa en caso de que haya traumatismo de boca y fractura mandibular, por términos obvios de que no voy a poder sujetar adecuadamente la boca ni la mandíbula como para poder aplicar la cánula orofaringea, y en pacientes también con daño neurológico. ¿Cómo es la instalación de esta cánula nasofaringea? Bueno, hay que seleccionar la cánula de un tamaño adecuado. Hay que fijarse en dos aspectos, en el diámetro y en la longitud. Respecto al diámetro, lo que se dice es que tiene que ser un diámetro muy cercano a la apertura nasal interior, ¿ya? Eh, una vez escogido este diámetro, hay algunos reanimadores que dicen que este diámetro tiene que ser igual al diámetro del dedo meñique, pero eso va variando en cada uno de los pacientes, ¿ya? Lo importante es que quede lo más sellado posible la fosa nasal en la cual estoy introduciendo esta cánula. Y lo otro es que la longitud es otro elemento importante, debe calcularse con la distancia, digamos, que hay desde la punta de la nariz hacia el lóbulo de la oreja correspondiente, ¿ya? Luego de esto procedemos a lubricar la cánula, que puede ser a base de agua o gel anestésico, ¿ya? Esto para facilitar, digamos, la entrada de la cánula hacia la nasofaringe, ¿ya? Y posteriormente se inserta la cánula en forma perpendicular al rostro. Hay que tener cuidado al momento de pasarla eh, por la gran posibilidad de trauma a nivel nasal que se puede generar. Y lo importante es que hay que pasar o llegar hasta la base de la nasofaringe, ¿ya? Si va habiendo resistencia al momento del trayecto, hay que ir girando en forma de girar, digamos, para poder llegar a introducir esta cánula, ¿ya? Importante sí que como es una vía un poco más estrecha, más rígida, se asocia más traumatismo, hay que tener presente de evitar todos estos traumatismos, porque la aspiración de sangre y de coágulos es inminente y esto obviamente nos va a dificultar la liberación de la vía aérea que estamos buscando, ¿ya? Posterior a eso, obviamente, conectar los dispositivos tanto para cánula orofaringe como para la nasofaringe, el dispositivo que estemos a alcance, idealmente la mascarilla con bolsa autoinflable. Otro elemento de la parte básica y el último de los que les cité anteriormente es la aspiración. Y aquí es súper importante considerar la modalidad de aspiración, tanto que hay dos tipos de aspiración, ya sea la aspiración de pared o la aspiración portátil. La aspiración de pared tiene la gran cualidad respecto a la aspiración portátil que ofrece presiones negativas tremendas, ya del orden incluso de los 200 300 centímetros de agua. Eso es fundamental cuando tengo secreciones muy abundantes, muy espesas. Respecto a las portátiles, obviamente las voy a escoger en casos en los cuales haya evidenciado secreciones de menor cuantía o de menor espesor, ¿ya? Eso es importante considerarlo al principio. Y esta aspiración puedo proporcionarla yo mediante sondas que son de dos tipos fundamentalmente, la blanda y flexible o la rígida. En el caso de la sonda que es más bien blanda, nos sirve para aspirar secreciones finas y también a través de cánulas, sea orofaringea o nasofaringea, ¿ya? Mientras que la rígida nos provee la facilidad de aspirar material particulado que es más bien espeso, que no es poco frecuente por lo demás, ¿ya? Lo importante acá es que la sonda de aspiración, al igual, muy parecido, bueno, igual a lo que se da con la cánula nasofaringea, es que el largo en el cual yo tengo que introducir esta sonda
no debe ser más largo que la distancia desde la punta de la nariz hacia el lóbulo de la oreja, ¿ya? Ese largo tiene que tener la sonda, la que yo estoy introduciendo, ¿ya? Y tener cuidado o consideración al momento de aspirar a través de un tubo endotraqueal. No debo sobrepasar el largo del extremo terminal del tubo endotraqueal, porque obviamente puedo asociar traumatismos o lesiones en la vía aérea, fundamentalmente en la tráquea, pero más importante que eso, puedo estimular la tos y obviamente el broncoespasmo. Y eso obviamente no me va a facilitar la ventilación adecuada, todo lo contrario, ¿ya? Pasándonos un poquito a los dispositivos avanzados que se utilizan en la vía aérea, hay que considerar cuatro fundamentalmente: la mascarilla laringea, el tubo laringio, el tubo esófago traqueal y el tubo endotraqueal. Cada uno tiene sus particularidades y ahí las vamos a ir viendo. Pero acá lo fundamental es lo siguiente: no se olviden de esto, tanto sean dispositivos básicos como la mascarilla con bolsa autoinflable que les mencioné, o estos dispositivos avanzados, no olvidar siempre que la ventilación debe ser de la siguiente forma, o sea, una ventilación cada 5 a 6 segundos, completando un total de 10 a 12 ventilaciones por minuto. Eso se les tiene que quedar grabado, ¿ya? Primer dispositivo que vamos a analizar acá, mascarilla laringea. La mascarilla laringea se constituye como una alternativa razonable frente a la intubación, acá se las muestro, ¿ya? La cual nos permite acceder a una ventilación, digamos, bastante más adecuada y bastante más cercana a lo que sería una intubación endotraqueal, lo cual es lo óptimo, ¿ya? Eh, bueno, clásicamente se cita esta mascarilla laringea como que está entre medio de la mascarilla con bolsa autoinflable y el tubo endotraqueal, ¿ya? Así de importante es esta mascarilla. Posee un extremo, digamos, en el cual vamos a tener la capacidad de infundir el aire con oxígeno que queremos darle al paciente. Y por el otro extremo tiene esta mascarilla, digamos que, bueno, acá tenemos el lado cóncavo, pero también tiene un lado que es convexo. Acá se ven las aperturas que se proporcionan para el mismo tubo y esta región más bien periférica, la cual se infla a través de esta manguerita que queda hacia el exterior, ¿ya? Eso nos provee fijación de la misma mascarilla hacia donde quede posicionada, donde tiene que quedar posicionada es a nivel laringio, ¿ya? Hay varios tipos de mascarilla laringea, ¿ya? Incluso uno de ellos, que es la máscara laringea Fast Track, ¿ya? Se constituye como una guía incluso para la intubación endotraqueal, ¿ya? Vamos a ir viendo ciertos tipos en el paso práctico, ¿ya? Lo importante de esta mascarilla es que provee una apertura y la fijación de la misma glotis, ¿ya? Mediante al momento de inflar esta mascarilla, todo eso queda bien fijado. Lo importante sí es que debe ser instalada por un reanimador que esté capacitado en cuanto a esta mascarilla laringea, para que sea obviamente efectiva. ¿Cuál es el problema o el inconveniente que se puede dar? Es que no provee un sello total del esófago. Por lo tanto, el riesgo, igual tenemos riesgo de aspiración, riesgo de, por lo tanto, de neumonitis química o de broncoespasmo, ¿ya? Eso es importante. Y obviamente al extremo, al igual que la mascarilla laringea, el otro beneficio que tiene esta, o sea, perdón, al igual que la mascarilla con bolsa autoinflable, que al extremo podemos conectar también la misma bolsa autoinflable o un respirador mecánico si lo queremos así, ¿ya? Y bueno, acá les muestro fundamentalmente cómo tiene que ser instalada la mascarilla al momento de insertarse en la cavidad oral. Tiene que ser, ahora sí, en el mismo sentido en el cual se presenta la cavidad como tal, ¿ya? Con la concavidad hacia la lengua y la convexidad hacia el paladar duro. Importante, sí, antes de introducirla, que esta vaya lubricada, ¿ya? Con agua o con gel, ¿ya? Para facilitar más bien la entrada de esta mascarilla. Y fíjense en la posición, como un extremo fija totalmente la glotis, ya hacia lo que es la faringe hacia anterior, y el otro extremo queda fijado hacia al otro extremo, valga la redundancia, de la tráquea. Fíjense cómo entonces se provee una total apertura de la vía aérea más bien baja a nivel traqueal, ¿ya?
Pasándonos a otro dispositivo, es el tubo laringio, que es el que les muestro acá. Es una alternativa también frente a la intubación y tiene una eficacia bastante similar, ¿ya? Es de fácil inserción y hay varios dispositivos existentes en el mercado. Hay incluso tubos de 1 a 2 lúmenes. El beneficio adicional que te provee el de 2 lúmenes es que el segundo lumen se puede ocupar para aspirar la vía aérea. Eso es ideal en caso de pacientes hipersecretores, en los cuales no terminé de aspirar adecuadamente. Bueno, ese segundo lumen me facilita la tarea de aspiración aún más. Pero este sí, como va ubicado este extremo más bien terminal hacia la laringe y tráquea, debe ser instalado por un reanimador capacitado en cuanto al manejo de este tubo, ¿ya? Lo importante acá es conocer que tiene dos balones, ¿ya? Uno que es más proximal si tú quieres y el otro que es más distal. Entre ambos balones, ¿ya? Existen múltiples aperturas, las cuales nos van a facilitar la entrada de aire hacia nivel laringio, claro, laringio y traqueal, por lo tanto, y los dos balones, este queda a nivel faringio y este queda a nivel esofágico fundamentalmente, ¿ya? Como se muestra acá en la figura. El modo de inserción de este tubo, digamos, es en forma bastante similar a la mascarilla laringe que les mencioné. Pero aquí lo importante es o sea, el método de inflado de los mismos balones. Primero hay que inflar el más grande, después el más pequeño. Y fíjense acá cómo queda fijado el esófago, ¿ya? Y fíjense acá además, como está señalizado con esta flecha, cómo el segmento intermedio entre estos dos globos queda libre, ¿ya? De tal forma de que todo el aire que estoy introduciendo acá se me pasa directamente hacia la tráquea como tal, ¿ya? Otro dispositivo que podemos utilizar es el tubo esófago traqueal. También es una alternativa y tiene una eficacia similar al tubo endotraqueal. Acá les puse un esquema básicamente porque es bastante similar a lo que es el tubo laringio. ¿Cuál es la particularidad de este tubo esófago traqueal? Y eso es lo choro, por así decirlo, es que se puede introducir a ciegas. En el caso del tubo laringio uno tiene que ver la vía aérea de todas formas. En el caso del tubo esófago traqueal uno puede introducirlo sin la necesidad de ver la vía aérea. ¿Y esto por qué está dispuesto de esa forma? Porque tienen dos vías, ¿ya? Si ustedes quieren dos lúmenes también, en el cual el primer lumen que está acá, con esta línea segmentada de color azulito, ¿ya? Que el que le estoy señalizando acá, es un tubo un poquitito más corto respecto al otro con el cual va, y fíjense que en su extremo más distal tiene las mismas aperturas que les mencioné que estaban entre los dos balones. El otro tubo que se presenta, ya, este que está con línea punteada roja, es un tubo que en su extremo distal tiene el balón más chico y además tiene una apertura distal. Entonces, ¿cuál es la facilidad de esto? La facilidad está en que yo al momento de insertar el tubo puede quedar o en esófago o en tráquea. Si queda en esófago, obviamente inflo los dos balones y le infundo aire al paciente a través del primer tubo que les mencioné. Obviamente queda una interfase bastante parecida a la del tubo laringio que les mencioné, con estos orificios hacia la laringe como tal y la tráquea, ¿ya? De manera contraria, si inserté este tubo a nivel de la tráquea, lo que debo hacer después de inflar los balones es infundir aire por el otro tubo para que por su extremo terminal infunda aire hacia la tráquea, ¿ya? No infundir aire por acá. Obviamente no va a pasar nada porque como está ocluyendo digamos, el balón distal está ocluyendo la tráquea, ese aire no va a entrar a la vía aérea, ¿ya? Y tener mucho cuidado con eso al momento de manejar. Lo principal acá y que hay que tener mucho cuidado es que se pueden asociar complicaciones mortales, fundamentalmente relacionadas al trauma que se puede generar la introducción de este tubo. Fundamentalmente acá tenemos como posibilidad la laceración esofágica, algunos hematomas o incluso enfisema subcutáneo, o sea, condiciones potencialmente riesgosas, ¿ya? Aspectos generales también de los tubos que no les mencioné, que hay de dos tamaños fundamentalmente, el de 37 de French y el de 41 French, que eso se ocupa según la estatura, ¿ya? El más pequeño, el de 37, se ocupa personas de 1,20 m a 1,67 m,
mientras que el de 41 se ocupa en caso de personas que miden 1,62 m en adelante, ¿ya? Eso es fundamentalmente, ¿ya? El fijarse también que el proceso de inflado de los balones, primero se infla el proximal y después el distal. Ahí vamos a profundizar un poco más en el taller, pero eso es lo importante, ¿ya? Respecto al tubo esofágotraqueal. Y respecto al tubo endotraqueal, ¿ya? Que seguramente es conocido por todos ustedes, ¿ya? Es un tubo que obviamente va a facilitar el aporte de oxígeno en altas concentraciones, además de que nos permite controlar fidedignamente la presión de la vía aérea y el volumen asociado, ¿ya? Volumen corriente estoy hablando, ¿ya? Lo que permite además es mantener la vía aérea permeable, ¿ya? O sea, más que permeable, sujeta la vía aérea y evita el colapso de la misma, ¿ya? Por eso es el método ideal al momento de manejar un paro respiratorio. Y además facilita la aspiración de la tráquea mediante o sea, se facilita bastante la introducción de sondas de aspiración a través de la misma, ¿ya? Otra cosa que hay que tener presente es que es una vía, o sea, me ofrece a mí, me da la posibilidad de dar fármacos por esta vía. Y recuérdense igual esta mnemotecnia, en el caso del paro respiratorio, la mnemotecnia Valen, que corresponde a los fármacos que puedo dar. Vasopresina, atropina, lidocaína, epinefrina y naloxona. ¿Ya? Eso es importante que lo tengan presente. Y acá sí que, de todas formas, esto debe ser realizado por un personal, por un reanimador que sea experto en cuanto a manejo de este tubo y con visualización, obviamente, de la vía aérea como tal. Bueno, antes de empezar la instalación de este tubo endotraqueal, tengo que ser capaz de reunir los implementos necesarios. Acá los fundamentales, por sobre todo, obviamente, son el tubo endotraqueal y el laringoscopio, como se ve acá en el esquema. Tengo que escoger seguidamente el diámetro adecuado del tubo. Ya puede ser de 8 milímetros el diámetro interno en el caso de los hombres y de 7 milímetros en el caso de las mujeres. Eso es lo que se recomienda tradicionalmente. Y el tipo de tubo que voy a escoger, ya sea tubo recto o más bien curvo, ¿ya? Va a depender de la contextura del paciente, de cómo se vea la vía aérea, entre otras cosas, ¿ya? Después de eso, comprobar el estado del balón. O sea, yo tengo que inflar ese CAF antes de ingresarlo. O sea, ahí se ha visto, o sea, yo he visto bastantes tubos que lamentablemente salen con el CAF malo. Y si el CAF es lo que me proporciona el sello de la vía aérea, no puedo yo controlar presiones si no tengo ese CAF inflado, ¿ya? Por eso es crucial que esté funcionando. Una vez que hice esto, colocar la cabeza en la posición neutra y por lo general abrir la boca e introducir el laringoscopio. El laringoscopio, ahí vamos a ver en los pasos prácticos, puede ser curvo o puede ser recto, ¿ya? Depende también de la anatomía del paciente lo que vamos a ocupar, ¿ya? Una vez ingresado el laringoscopio, eh, puedo ser capaz, digamos, de despejar la vía aérea, visualizar las cuerdas vocales, la entrada a la laringe, o sea, perdón, a la tráquea, y obviamente, una vez hecho eso, introduzco el tubo endotraqueal. Le inflo el balón para obtener este sello, retiro el laringoscopio y compruebo la buena posición del tubo endotraqueal. ¿Esto cómo lo hago? Fundamentalmente midiendo la elevación torácica del paciente, auscultándolo bilateralmente, ¿ya? Porque aquí puede pasar de que no, se nos pase la mano con el tubo y terminemos intubando solamente un bronquio. Acá lo más frecuente es que se intube el bronquio derecho porque es mucho más vertical que el izquierdo, ¿ya? Y si intubamos solo el bronquio derecho, vamos solamente a ventilar al pulmón derecho e igual no voy a mejorar la oxemia con esa medida, ¿ya? Por eso es importante que la auscultación tiene que ser bilateral. Y otra medida, digamos, de monitorización es la capnografía. Acá les puse el registro de un monitor puede ser de un carro de paro o del monitor que esté en sala, digamos, el cual, como les indico acá en la flecha, presenta una monitorización que es la capnografía, es decir, la medición de los índices de CO2 exhalado a través del tubo. Eso también me permite, digamos, acceder a si hay un buen intercambio gaseoso y si efectivamente estoy en vía aérea o no, ¿ya? En resumen, y para ir terminando, quiero que se les quede crucialmente grabado estos conceptos. Todo paro respiratorio se define cuando el paciente presenta esta alteración de conciencia,
asociado a mala ventilación y oxigenación. Siempre debe haber pulso, ¿ya? Si no, es un paro cardiorrespiratorio y el manejo es totalmente distinto. Siempre hay que evaluar general al paciente, a la ADC. Aquí lo fundamental también, y eso lo vamos a reforzar mucho en el paso práctico correspondiente, es que la mascarilla con bolsa autoinflable es el dispositivo más fácil de usar y es el que no tienen que dejar ustedes de conocer, ¿ya? Y además, tener en cuenta los dispositivos que me van a ayudar a conseguir una buena apertura de la vía aérea, la cánula orofaringia o la nasofaringia, ¿ya? Y conocer un poco de los dispositivos avanzados que se utilizan por personal entrenado y los que les comenté, digamos, la mascarilla laringia o el tubo laringio o el esófago traqueal, son alternativas bastante aceptables al tubo endotraqueal, ¿ya? Y que obviamente pueden ser manejados por personal no necesariamente experto, pero sí que conozca el manejo de estos implementos, ¿ya? Y les puse en rojo que se les quede grabado como para terminar, que estamos siempre insertos nosotros en la evaluación de un paciente que está en paro. Todo paro respiratorio puede llevar a falla cardíaca y obviamente paro cardiorrespiratorio. Por lo tanto, el método de evaluación es el mismo. Siempre debo evaluar la condición general del paciente cada 2 minutos, comprobando la conciencia, la ventilación y el pulso. Y obviamente, en relación a esto mismo que me faltó poner acá, tener siempre a disposición de ustedes un carro de paro lo más cerca posible, ¿ya? Bueno chicos, eso ha sido por ahora en cuanto a este streaming. Posteriormente a ello, deberán seguir los streaming en relación al paro cardiorrespiratorio y manejo de algunas arritmias que deben saber sí o sí, ¿ya? Así que espero les haya gustado y espero que estén bien también. Gracias.